Listo, bueno, pues vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Buenas noches a todos. Nuevamente bienvenidos a una sesión más de nuestro lunes de Journal Club. Y bueno, pues el día de hoy el doctor Guillermo Godoy, como muchos de ustedes ya lo conocen, él es egresado del Hospital Infantil de México, él es cirujano cardiotorácico pediátrico y nos va a presentar un tema que lleva por título corrección de tetralogía de Fallot en paciente mayor. Sabemos que en la actualidad la corrección de Fallot muchos centros lo prefieren hacer antes del año de edad. Algunos centros reportan 4 meses, algunos en la edad neonatal. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos comenta Memo hoy al respecto. Memo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sabes que siempre es un placer tenerte y tus sesiones siempre son de una calidad importante. Adelante, Memo. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí, el tema del día de hoy vamos a hablar un poco sobre la corrección de tetralogía de Fallot. Este par de artículos van enfocados un poco a todavía ese tópico de controversia, que cuál es la edad donde tal vez se entraría en un plano ideal de corrección para los pacientes con tetralogía de Fallot. Entonces vamos a revisar un par de artículos que pues están bastante interesantes, sobre todo el segundo. Entonces, el primer artículo es un artículo de un grupo brasileño. Ellos lo que hacen es tratar de discutir eso, sobre qué beneficios o qué problemáticas tienen. Ellos incluyeron a los pacientes menores de 1 año para realizar la corrección de la tetralogía de Fallot. Pues bueno, vamos a ver un poco sobre los resultados que obtuvieron. Lo hemos comentado muchas veces, la tetralogía de Fallot es la cardiopatía cianógena más común a nivel mundial. Se habla que esto varía un poco en las bibliografías, pero aproximadamente representa el 10% del total de las cardiopatías congénitas como totalidad. Recordar que la sintomatología va a estar directamente relacionada con el grado de obstrucción que haya a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, muchas veces los grupos en estos y en otros artículos de revisión, evidentemente la sintomatología que presenta el paciente va a ser el punto de partida sobre, evidentemente, en qué momento necesita tratamiento y qué tipo de tratamiento necesita. Y aquí influyen ya muchas cosas que se tocan, la verdad es que en los dos artículos, sobre las experiencias de los grupos, evidentemente los números que tienen en cada uno de los centros, el expertise del equipo quirúrgico, hablando específicamente sobre la técnica, y bueno, algunas cosas que al final se amoldan a cada uno de los centros, ¿no? Y que a lo mejor eso todavía quedará como parte del tópico controversial o la adaptación, es decir, qué hacer en cada centro, tal vez se opte por lo que mejor resultado dé en cada uno de los centros, ¿no? Es llegar al punto también de individualizar a cada uno de los centros. Pero lo que es innegable es que en los reportes internacionales, los pacientes con tetralogía de Fallot que se corrigen a la quinta década de la vida, hay reportes, ellos, por ejemplo, este grupo toma algunos metaanálisis que tienen 90% de sobrevida casi 40 años después de que se corrigen, ¿no? Entonces, evidentemente es de las patologías que mejor pronóstico tienen, independientemente de que todavía exista toda esta controversia sobre los tiempos. Y en la parte de la historia natural del Fallot, recordar que a 20 años de los pacientes que no reciben ningún tratamiento quirúrgico, solo el 10% estará vivo a 20 años, ¿no? Exclusivamente por la historia natural que tiene esta patología. Y igual lo que hemos comentado en muchas otras sesiones, y que es también punto de partida sobre la controversia de cuándo será el tiempo ideal para corregirlos, pues recordar que el retraso en el tratamiento quirúrgico abona a que no se pueda hacer algo por la hipoplasia de la vasculatura pulmonar, ¿no? Evidentemente todos los cambios, tanto anatómicos como funcionales que va a haber a nivel del ventrículo derecho, y pues bueno, la circulación colateral como parte de todo proceso de los pacientes que tienen hipoxia y cianosis, ¿no? Que esto, al final, pues son factores en contra del paciente para cuando se van a corregir a edades mayores. En la parte de arriba vemos, eso solo es una acotación, la verdad es que hay muchas referencias sobre lo que se ha ido y cómo ha evolucionado el tratamiento de la tetralogía de Fallot,
Pero bueno, ellos ponen estos dos acotaciones. En el 73, este grupo, este fue en Estados Unidos, ellos abogaron desde entonces por el tratamiento durante el primer año de vida. Aquí la única diferencia con lo que se está proponiendo en algunos centros actualmente es que muchos de estos pacientes eran paliados inicialmente y ya después eran corregidos, ¿no? Sigue sucediendo en muchos centros, eso también es algo que hay que decir, pero cada vez más esto como que se intenta cambiar, ¿no? ¿Qué hacerles a los pacientes de primera intención? Y bueno, hay otro reporte en el 2005, este es un grupo más o menos grande, donde ellos en sus conclusiones reportan como la edad ideal, así entrecomillado, para realizar la corrección de los pacientes con Fallot, pues entre los 3 y los 11 meses de edad. Esto pues no se aleja mucho de los resultados que se reportan en el metaanálisis. Las correcciones tempranas, lo que comentaba en la diapositiva previa, depende de la severidad de los síntomas, ¿no? Aquellos pacientes que están con crisis de hipoxia o que están muy cianóticos son los pacientes que no habrá forma de evitar que necesiten algo en las etapas iniciales de la vida. Y aquí, bueno, dependerá pues lo que les comentaba, algunos grupos, los pacientes que desde incluso la etapa neonatal hacen muchas crisis de hipoxia o tienen mucha sintomatología asociada a la hipoxia cianosis, pues ellos los están corrigiendo a edades más tempranas, ¿no? Y recordar que todo este grado de cianosis y de hipoxia no es inocua para el niño y trae secuelas neurológicas que están bien documentadas, motoras, y pues en algunos casos el fallecimiento de los pacientes, ¿no? Estas crisis que en algún momento no se pueden manejar y pues terminan por condicionar el fallecimiento de estos pacientes. Entonces, esta parte es como importante, la corrección temprana versus paliación, pues dependerá tanto de los centros, del expertise de los grupos y evidentemente con lo que se cuente. Y después es como la evolución que ha presentado o incluso los conceptos que se manejan o se siguen manejando en algunos lados, ¿no? ¿Cuándo realizar la corrección? Si el paciente tiene buena anatomía, así entrecomillado lo de buena anatomía, pues durante el primer año de vida. ¿Y a qué se refiere? Pues yo creo que aquí en todos lados se sigue considerando evidentemente el tamaño de las ramas pulmonares, que es algo pues que hay que considerar. En algunos centros sigue en las etapas tempranas, o sea, en los lactantes o en el recién nacido que tienen ramas muy pequeñas, se opta por paliarlo, ¿no? Esperando que crezcan. O hay algunos centros donde no importa, o sea, no toman en cuenta tanto los índices de Magug, no toman en cuenta el tamaño de las ramas indexadas a superficie corporal, sino van por la corrección independientemente de esto, ¿no? Estamos hablando evidentemente de tamaños todavía dentro de los zetas, ¿no? Y bueno, que se persigue reducir el daño por hipoxemia crónica relacionado justamente con lo que vimos en el cuadro previo. Ya que intenta evolucionar la corrección en etapa neonatal, ¿qué se ha dicho sobre esto? Pues que el paciente no tiene tantos cambios fisiopatológicos relacionados con la tetralogía de Fallot, no hay tanta hipertrofia del ventrículo derecho. Si se tiene un tamaño considerable de ramas, el paciente puede básicamente entrar a una fisiología casi normal cuando se logra una corrección durante la etapa neonatal. Técnicamente hay algunos reportes donde dicen que es menos complicado, no hay que resecar tantas masas, el ventrículo derecho no está tan hipertrófico, o sea, ciertas cosas, las ventriculotomías pueden ser pequeñas, ¿no? No se quita tanto músculo al BD, pero evidentemente el paciente en el posquirúrgico son pacientes con mucha falla derecha, que, bueno, amerita tener un equipo multidisciplinario bien establecido, evidentemente terapia intensiva, en algunos casos contar con dispositivos de apoyo ventricular y también los diagnósticos prenatales, ¿no? Es decir, conocer al paciente o que el paciente nazca en los centros para poder ofrecer el tratamiento en la etapa neonatal, que pues lamentablemente no en todos lados es posible, ¿no? Entonces esto es como algunos de forma general, lo que podemos considerar en el tratamiento quirúrgico del paciente con tetralogía de Fallot. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Es un metaanálisis, son 17 años en los cuales buscaron información que intentaban determinar cuál es la mayor aceptación y si esta etapa, o sea, esta etapa de corrección es la que más le conviene al paciente. Entonces, lo que comentamos hace un momento, total o en etapas, dependerá mucho de lo mismo que hemos dicho, de los centros, de la experiencia,
¿no? Y evidentemente si se tiene en condiciones, pues un programa bien establecido sobre el manejo de cardiopatas congénitos. Y bueno, todo lo que hay que considerar: el peso del paciente, la condición clínica con la que se encuentra, la edad, si existen malformaciones asociadas, que esto fuera de la parte cardíaca, ¿no? Que también es necesario considerar sobre si traen mayor problema en la parte clínica o fisiológica del paciente. Y bueno, la experiencia de los equipos. Entonces, ellos lo que hicieron en el metaanálisis es buscar básicamente todo esto, o sea, que toda la información se relacionara con esto. Entonces, se centraron en los primeros 12 meses de corrección, pusieron especial atención en la mortalidad y las complicaciones que se reportan, ¿no? Finalmente, lo que se trata de establecer es que si es una opción buena o mala para el paciente esto, con base en estos números, ¿no? O sea, la parte como estadística que nos puede decir si sirve o no, si es reproducible o no. Y bueno, buscaron si existía mucha disfunción del ventrículo derecho en el seguimiento que se tenía de los pacientes, si el paciente estaba libre o al contrario tenía mayor tasa de arritmias y el manejo y la repercusión clínica que tenían estas, los grados de insuficiencia pulmonar y evidentemente lo que nos preocupa a todos cuando se opera a un paciente con tetralogía de Fallot, ¿no? Gradientes residuales, eso es importante. Y bueno, hay un dato que ellos encontraron muy relacionado con la parte demográfica que se busca en la metodología. Y pues bueno, los pacientes con una superficie corporal menor de 0.46 es como un dato pivote que repiten durante en la discusión del metaanálisis. Estos pacientes, los pacientes que están más flacos son los que tienen un pronóstico más pobre o está relacionado a un pronóstico más pobre. La búsqueda se hizo de forma indexada de todos los artículos que se encontraron en estas plataformas para tener información confiable. Entonces, de la búsqueda que hicieron en el transcurso de estos años, al final se encontraron 22 estudios, 20 son cohortes, son estudios retrospectivos y 2 serán estudios de revisión. Entonces, de estos 17 años de búsqueda y de estos 22 artículos que encontraron, el total de pacientes eran casi 7,000 niños que habían sido sometidos a corrección de tetología de Fallot durante los primeros 12 meses de vida. Las tasas ya en la parte de la información total, o sea, del análisis de la información total, la tasa de mortalidad de los 22 estudios era en los pacientes que estaban fuera del primer mes de vida de 1.99% y los que tenían mayor tasa de mortalidad eran los pacientes en la etapa neonatal y la tasa era de 4.55%. Aquí es donde ellos en la revisión acotan lo de la superficie corporal que comentamos en la diapositiva previa, ¿no? El peso como factor pronóstico. Y en la búsqueda de las complicaciones, o sea, qué era lo que más repercutía en el paciente, evidentemente, lo que preocupa era lo de los gradientes residuales. La verdad es que no reportan tantos gradientes residuales o como un gradiente residual como complicación en el seguimiento de los pacientes, que eso es algo pues bastante bueno, ¿no? Que llama mucho la atención sobre que no tienen problemas con datos de obstrucción del tracto de salida derecho. Y lo que veían en el seguimiento era que los pacientes más bien presentaban cierto grado de dilatación en los sitios del parche. Entonces, los pacientes que se operaban, 44.5% en pacientes desde el mes de vida, es decir, superando el día 30 de vida hasta los 12 meses. Y en algunos otros veían que hasta 100% de los neonatos podían tener alguna alteración a nivel del parche no obstructiva. Lo que también intentaron ver era si los tiempos de circulación extracorpórea tenían relación con la evolución, que bueno, sabemos que esto sí puede abonar a que tengan una evolución en la parte hemodinámica, ¿no? Los tiempos prolongados de bomba, los tiempos de pinzamiento aórtico muy, muy prolongados. Y ellos sí refieren que en algunos casos hubo paro circulatorio durante la corrección, ¿no? En esta parte, en la parte estadística, ninguno de los dos son como datos que ellos consideran que en este seguimiento y en estas 20 cortes son datos que sean realmente de relevancia para la evolución de los pacientes, ¿no? Y bueno, a 3 años, que es como uno de los promedios que sacaron inicialmente del seguimiento de estas 20 cortes, es que a 3 años los pacientes estaban, la gran mayoría, libres de arritmias, no tenían medicación para arritmias.
La disfunción del ventrículo derecho, en algunos de los reportes que se encontraron, dicen que sí era algo que el paciente lo tenían más cerca, pues porque empezaban a ver que había disfunciones, sobre todo diastólicas del ventrículo derecho. Y los grados de insuficiencia pulmonar, que bueno, ya sabemos que en todos los programas donde se opera Fallot, pues estos pacientes deben de estar en control estricto, ¿no? Para ver en qué momento empieza a haber cambios a nivel del ventrículo derecho, bueno, del lado derecho del corazón, y bueno, ya conocemos los criterios, pues, para cuando el paciente ya se vuelve un candidato a una sustitución valvular, ¿no? Que lo que persigue en todas partes del mundo es que el ventrículo derecho pierda función, ¿no? O tengamos grados de dilatación, pérdidas de geometrías del lado derecho del corazón, que a la postre oscurece el pronóstico del paciente, ¿no? Es decir, encontrar el punto, pues el punto exacto para, en cuanto el paciente tenga criterios para sustitución valvular, que también sabemos que obviamente uno quiere retrasar el hecho de ponerles válvulas del lado derecho, porque mientras más chiquitos, pues obviamente los condenamos a que tengan más y más cirugías cardíacas, ¿no? Entonces, eso es como uno de los resúmenes que maneja este metaanálisis. Entonces, en las discusiones, la verdad es que hay algunos datos que llaman la atención de lo que se encontró. Los beneficios. La gran mayoría menciona que a edades más tempranas el paciente logra una normalización, igual vamos a entrecomillar muchos de los conceptos en la fisiología, es decir, el paciente no tiene tanta alteración hemodinámica, ¿no? Esos pacientes que comentamos hace un momento, no le resecas tanto ventrículo derecho, como son pacientes de muy corta edad, no tienen tanta alteración sobre las geometrías de los ventrículos. Eso evidentemente disminuye el grado de disfunción ventricular, estamos hablando de derecha e izquierda, ¿no? Entonces, como que el paciente puede entrar más rápido a una normalización de la parte hemodinámica. Además, pues cerramos el cortocircuito de forma temprana, evitamos que el paciente siga hipóxico y evitamos a la postre que el paciente haga circulación colateral, ¿no? Que esto, por ejemplo, los niños que llegan muy grandes, vemos que estos son los puntos, los factores que más cuestan para que estos pacientes, los más grandes, salgan adelante, ¿no? Evidentemente, reducir los efectos de la hipoxia crónica, disminución de la hipertrofia del ventrículo derecho, que va muy de la mano con lo que comentamos hace un momento. Algo importante, ¿no? Algo que dicen los grupos que están haciendo correcciones en etapas muy tempranas, es que eliminamos el riesgo de que haya morbimortalidad por las fístulas. Entonces, ¿qué dicen ellos? Mientras menos toques la circulación pulmonar haciéndoles Blaylock, pues evidentemente menos modificación anatómica, menos riesgo de estenosis en los sitios donde colocan uno las fístulas, y entonces pues de alguna forma se obvia ese paso también importante que es la sobrevida de un paciente que le hacemos una fístula sistémico-pulmonar. Y bueno, el potencial de crecimiento sobre la vasculatura pulmonar, es decir, al restablecer el flujo hacia el lado derecho sin gradientes obstructivos residuales, pues obviamente teóricamente existe el potencial de crecimiento casi normal a un paciente que no tiene alteración cardíaca, ¿no? Y bueno, aquí una acotación que lo hemos visto en otras revisiones, ¿no? Muchas de las veces, entre stents en el conducto o hacerle un blé, lo que es lo que le da más potencial de crecimiento a las ramas, todavía está también, no es un tema de discusión o de mucha controversia, pero prácticamente toda la literatura, el paciente que después de los 6 meses difícilmente va a haber un crecimiento real, ¿no? Sobre la vasculatura pulmonar, a diferencia de los más pequeños. Hay dos estudios que mencionan exclusivamente sobre mortalidad, ambos son alemanes. Estos son los autores de cada uno. Y entonces ellos refieren que la mortalidad en los menores de 12 meses era del 3.2%, es decir, de los pacientes que ellos incluyeron desde neonatos hasta 12 meses, esta era la mortalidad. Y ellos veían, este grupo, pues, que en los pacientes que operaban a mayor edad, el límite era 12 meses, la tasa sí, pues casi se triplicaba, ¿no? Hasta 13% de mortalidad. Y en este otro grupo, que incluía 120 pacientes que corrigieron de tetralogía de Fallot, ellos refieren que en estos pacientes que los corregían de forma temprana, el 80% a 10 años de seguimiento estaba en clase funcional 1, ¿no? Sin disfunción ventricular, y que estos pacientes, la gran mayoría, estaban sin antiarrítmicos, es decir, tampoco tenían tanto problema con el tópico de las arritmias.
En cuanto a los riesgos que menciona el metaanálisis, evidentemente en todos lados, a edades más tempranas donde necesitas este tipo de cirugías que hay que corregir completamente la patología, hasta el 50% de los grupos mencionaban que el riesgo quirúrgico era muy elevado, sobre todo en los más chiquitos, en los menores de 3 meses, ¿no? Es decir, que independientemente que los números no, en algunos de los estudios que se reportan no están tan altos, sí se considera pues es como algo general en todos lados, a edad más temprana que tengas que corregir a un paciente con tetralogía de Fallot, está el riesgo teórico de mayor mortalidad. Y lo que sí es en todos lados, pues que mientras más pequeños, las estancias hospitalarias son mayores, en terapia intensiva también, los índices aminérgicos son también elevados, mientras más pequeños, a pesar de esto que igual es como debatible, ¿no? Teóricamente no vas a tocar tanto el ventrículo derecho mientras más estén más pequeños, porque no hay tanta hipertrofia ventricular, pero de todas maneras estos pacientes más chiquitos, aunque no tengas tanta resección de la parte muscular del BD, de todas maneras hacen fallas cardíacas importantes y los índices aminérgicos es donde se reflejan ese manejo que meritan estos pacientes, ¿no? Que son más demandantes. Y de todas maneras se estima que hay tasas más altas de disfunción orgánica, principales, pues riñón, ¿no? Ya sabemos que es de los órganos que más se ven afectados con la cirugía. Este otro grupo, que es un reporte de Bratislava, ellos reportaban que la tasa de recuperación en los menores de 3 meses, sobre todo en aquellos que hacían la ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho transanular, era hasta de 85%. Aquí sí ellos consideraban que el paciente tenía gradientes residuales y muchos de estos pacientes había que meterlos a reexplorar, versus el 61% de reporte de tasa de recuperación en los mayores de 3 meses. Esto es con una acotación muy pequeña, no hay más información sobre el artículo, pero sí llama la atención que tienen tasas altas de recuperación exclusivamente por gradientes obstructivos en el tracto derecho, ¿no? Y esto mismo, los mayor riesgo de intervención e incluso de mortalidad, este dato, ¿no? Los pacientes más flaquitos eran los que tenían mayor riesgo tanto de morir como de necesitar reintervención. Y bueno, este es otro estudio donde igual se reporta la mortalidad y vemos aquí, esto lo establecen ellos por cada una de las edades. 6.4 neonatos, 1.9% de mortalidad entre el primero y los 3 meses de edad cuando realizas la corrección. Entre los 3 a los 6 meses, 0.7% de mortalidad. Y en los mayores de 6 meses, 1.1%. Es decir, es que son pues tasas reportadas bastante bajas. Evidentemente no son casuísticas tan grandes, pero de todas maneras la de neonatos no está muy alejada de lo que se reporta de forma general en el estudio, que recordar que mencionaban que era un 4.9%. Y en este artículo que también lo mencionan en la parte de la discusión, esto está interesante porque lo que mencionan inicialmente es que el artículo, este grupo, lo que intenta demostrar es si lo que se dijo en los 70 sobre el beneficio de la corrección en las edades más tempranas tendría cabida y evidentemente sí, ¿no? Entonces, el mejor momento para la corrección total es antes de los 6 meses de edad. Consideran mucho lo mismo que habíamos comentado, ¿no? Sobre evitar daño por isquemia de reperfusión, evitar los aspectos negativos de la hipoxia, ¿no? Entonces, todo esto, anticiparnos un poco a que existan ya mayor alteración por estos factores. Y la mortalidad que reportan ellos es del 2% de forma general y la sobrevida a largo plazo es del 58 al 90%, muy cercana a lo que se reporta de forma general, ¿no? En los pacientes con patología de Fallot. Y bueno, la recomendación en este grupo específicamente es que el límite máximo donde uno debe considerar la corrección de patología de Fallot es de los 12 meses, considerando lo mismo que habíamos comentado. Entonces, digo, aquí hay un poco de sesgo porque evidentemente toda la información está relacionada exclusivamente con estas edades, ¿no? Pero aquí es donde cambia un poco la discusión en cuanto al metaanálisis. Es decir, una vez que ellos establecen que las edades de mejor pronóstico para corregir al paciente con tetralogía de Fallot es menos de 12 meses, pues en todos lados empiezan a ponerlo como el paciente de mayor edad, ¿no?
al niño que supera el año de edad, ¿no? Como parte de la corrección. Y pues aquí lo mismo, las realidades pues, son distintas en cada país y aquí pues evidentemente nosotros seguimos teniendo muchos pacientes de primera vez que llegan pues mucho más grandecitos. Y esto, sí, perdón, esto es la misma, pero bueno, aquí solo agregar esta parte. Los factores de reintervención, igual, ellos consideraban en este grupo específicamente que el factor más importante para reintervención era igual el peso, se relacionado con una superficie corporal menor. El 2.5 kilos era para ellos el factor pronóstico de mayor riesgo, pero además que mientras más pequeñas losetas de forma indexada para la superficie corporal de la rama izquierda específicamente, era un factor que encontraron como detonante para necesidad de reintervención, ¿no? Era un dato ellos que colocaron en sus conclusiones. Y bueno, en cuanto a la conclusión exclusivamente de este estudio, es que la edad ideal para corrección continúa siendo un tópico de discusión. La verdad es que aquí lo que podríamos comentar es pues aterrizarlo a la realidad de cada uno de los centros, ¿no? Que pues en muchos lados estamos a años luz de estar en la parte ideal y donde se tenga todo para intentar cada vez corregir a los pacientes de menor edad, de menor edad, de menor edad. Y lo que sí vieron es que en este seguimiento a 36 meses de una vez que se corregían, es que las estancias en terapia intensiva, la necesidad de días de ventilación mecánica, complicaciones perioperatorias relacionadas tanto con falla cardíaca, presencia de arritmias, falla de órganos, en esta parte sí, renal, la necesidad de reintervención y la mortalidad, es decir, todos estos factores que fueron de los factores que intencionadamente se buscaron si eran estadísticamente significativos, pues que estos mejoran cuando la edad de la corrección es entre los 3 y los 6 meses y evidentemente el paciente no está tan sintomático, es decir, no tienes un paciente tan hipóxico, no tienes un paciente que esté haciendo crisis de hipoxia por exclusivamente el riesgo que conlleva esas alteraciones, ¿no? Mientras más hipoxia tenemos, mientras más tiempo pase el paciente estando en estos estados de hipoxia crónica, pues vamos a tener mayor alteraciones tanto hemodinámicas como riesgo de alteraciones a órganos blancos, ¿no? Entonces, definitivamente ellos en la parte de la conclusión refieren que sí, o sea, definitivamente debemos estar operando a los pacientes menores de 1 año de edad, idealmente menores de 6 meses. Entonces, esto es el primer artículo. El segundo artículo, esto es un grupo chino, hace una casuística un tanto similar, pero el objetivo de este estudio es, ellos intentaron hacer a través igual, de la búsqueda intencionada sobre la evolución de los pacientes que se operan de tetralogía de Fallot, si existe algún dato predictor que pueda apoyar la corrección temprana, es decir, considerando al paciente en esto de mayor edad como después de 1 año. Vemos, ahorita lo vamos a ver en los datos de los pacientes que integraron, que hay pacientes mucho más grandes, pero eso es lo que buscan ellos. Intentaron hacer un nomograma para ver si existían o no factores que puedan estandarizarse en todos lados para definir que el paciente, mientras más pasa el tiempo, está en mayor riesgo. Entonces, lo mismo que mencionamos hace un momento, en la parte de introducción, la tetralogía de Fallot, la cardiopatía congénita cianógena más común. Lo que intentaron hacer a través de desarrollar un nomograma es estadificar el riesgo que tiene cada paciente a la hora de que se va a corregir. Eh, la necesidad de monitorización, esto hablamos, el seguimiento que tiene el paciente después de operado y si había que modificarlo de acuerdo a los factores o a la estadificación del riesgo que tenía cada paciente y bueno, qué necesitaba en cuanto al manejo médico y el manejo quirúrgico. Y lo que ellos comentan en la parte descriptiva del estudio es que el modelo es con base en las características tanto pre como transquirúrgicas, es decir, ellos intentan establecer si, por ejemplo,
la parte que nos dice, la parte de medición de función, tanto derecha e izquierda, los gradientes, los tamaños de las comunicaciones interventriculares, los cabalgamientos aórticos, si eso puede ser parte de un homograma donde podamos nosotros, a través de la evaluación de esas características anatómicas y clínicas, si el paciente tenía mayor o un riesgo similar al resto del grupo. Entonces, eso es algo interesante. Y la reparación quirúrgica en la parte como de teórica, lo que ellos ponen una vez que hacen la revisión de los números que tienen, es que igual, o sea, ellos consideran que la reparación quirúrgica de edad mayor, esto entre comillas, es entre los 6 meses a un año, es decir, volvemos a lo que comentábamos en el artículo previo. Después de los 6 meses, son pacientes que ya se consideran con una edad no óptima. Esto, recalcar mucho que esto todavía es muy controversial, pero igual ponen como límites los 12 meses de edad para poder realizar las correcciones de los niños con Fallot. Ellos hacen en esta parte de la metodología, van a tener un grupo que le llaman cohorte. Este grupo es de este hospital. Vamos a ver que incluyeron a 3 hospitales. Los 3 hospitales operan o tienen programas de cirugía de cardio. Y en los 3 más o menos intentaron como que fuera un periodo similar de tiempo en el seguimiento, al menos en años. Entonces, en el grupo que es la cohorte, que fue realizado en este hospital, es en el grupo que tiene mayor número de pacientes. Fueron 513 pacientes que se realizó corrección de tetralogía de Fallot. Y hay un grupo que le llaman el grupo de validación. En este grupo se utilizaron los datos de 2 hospitales donde hay programas de cardio. Entonces, estos en el otro hospital es de esta provincia, y el seguimiento fue del 2004 al 2018, perdón, en la parte de la cohorte fue del 2012 al 2018, y en el otro hospital, que es de esta provincia, fue del 2012 al 2018. Entonces, el grupo de validación, con el cual se van a hacer la comparación de los datos de la cohorte que ellos van a utilizar como el punto pivote, fueron 158 pacientes. Entonces, en conjunto, vamos a ver en las tablas que ellos compararon los datos obtenidos de este grupo con los datos obtenidos del grupo de validación, que incluía a 2 hospitales distintos. Es importante porque ellos lo ponen al final tanto en la discusión como en las conclusiones, que no está estandarizado. Es decir, hablamos de también un país como muy heterogéneo, donde los programas parece ser lo que dan a entender en la discusión. Los programas no tienen un control así tan estricto, de forma que ellos mencionan que, pues, sobre todo en el grupo de validación, había cirujanos, así lo ponen en una parte como muy literal, con menor experiencia que en el grupo de cohorte, ¿no? Grupos que apenas empezaban a formarse, o sea, ciertas cosas como que lo ponen al final como ciertas puntos a mejorar para el análisis estadístico, ¿no? Entonces, estamos hablando pues de 3 hospitales que no tienen o sea, unos grupos quirúrgicos o unos grupos de atención de cardiópatas congénitos tan homogéneos como se quisiera, ¿no? Para intentar extrapolar estos datos que obtuvieron. La inclusión, a pesar de que ellos comentan que después de los 6 meses es un paciente de mayor edad, la verdad es que incluyeron a adolescentes, y lo vamos a ver en las tablas. Y todos los pacientes que se incluyeron tanto en la cohorte como en el grupo de validación, pues todos fueron sometidos a corrección total de tetralogía de Fallot. Excluyeron a aquellos pacientes, a pesar de que existía también los datos demográficos completos, que se había establecido la patología como atresia pulmonar con comunicación interventricular, y aquellos pacientes que tenían doble vía de salida, a pesar de que era considerado tipo Fallot. Vamos a ver que esto es un dato importante que después ellos manejan en la parte de la discusión. Entonces, aquí vemos cómo este es el vaciado de todos los datos que ellos encuentran en el grupo de la cohorte que vemos aquí, que son los 513 pacientes, y el grupo de validación, que fueron 158 pacientes. Entonces, esto es lo que les comentaba. Bueno, del grupo de cohorte, de los 513, el 43% fueron niñas, y en el grupo de validación, el 46% fueron también niñas, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues, que esto no hay diferencia significativa, y los grupos en la parte, pues, de género están como muy homogéneos. Aquí, por ejemplo, vemos el porcentaje de cada grupo de acuerdo a la edad.
Y es donde les digo, o sea, a pesar de que ellos en la introducción dicen que un paciente debe ser considerado como mayor de edad después del año de edad, vemos que sí incluyeron adolescentes, ¿no? De 13 a 18 años. Y vemos que, si bien son los menos, o sea, la verdad es que casi los dos grupos concentran a la mayoría de sus pacientes entre los menores de un año, que son los más, y los pacientes que están entre los 2 y los 5 años de vida, ¿no? Pero aquí es donde se concentra la gran mayoría de los pacientes. Y bueno, empiezan a hacer el análisis de estas, o sea, incluyen muchas variables para hacer o intentar proponer un nomograma, y vemos que hay desde variables en la parte clínica, ¿no? O sea, cómo estaba la presión arterial, la TA media, el hematocrito, lo que comentábamos hace un rato sobre los datos que tenían indexados sobre tanto los diámetros como las funciones de los ventrículos, el grado de cianosis, ¿no? Si el paciente tenía o no porcentaje de cianosis. Esto es importante porque ellos abogan por el isquemia reperfusión. Ellos dicen que en los pacientes que más tienen este cambio hacia estados hiperoxémicos, son los que pueden llegar a tener mayor complicación en esta parte del daño por isquemia de reperfusión. También consideraron si el paciente había estado presentando crisis de hipoxia, ¿no? Y esto igual con relación a lo que comentábamos hace un rato sobre la necesidad o no de hacer algo antes de forma urgente o no, pero abogando porque evitemos esto en nuestros pacientes con tetralogía de Fallot que no estén teniendo crisis de hipoxia. Las clases funcionales también fue algo que tenían presente pues para ver si había en el seguimiento si había o no mejoría. Y bueno, en esta parte, inicialmente las complicaciones en el grupo de cohorte, de forma general, 14.8% fueron lo que ellos encontraron, versus el grupo de validación, que fue casi el 14%, ¿no? También en las complicaciones fueron muy similares. Aquí sí habría que ver que los números sí son diferentes, es decir, el grupo de cohorte tiene casi 5 veces el tamaño de muestra, ¿no? En comparación con el grupo de validación. Y otra cosa, si el paciente tenía bloqueo de rama, que era algo que también consideraban, sobre todo en el seguimiento que se le da a los pacientes para ver si no tienen trastornos del ritmo y necesidad de medicación con antiarrítmicos, ¿no? Y el grado de cortocircuito que tenían, ¿no? Si era predominante de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o si tenían cortocircuitos bidireccionales, es algo que también incluyeron. El, cabalgamiento aórtico, el porcentaje que ellos medían o ellos ponían como en el reporte previo a la realización de la cirugía, lo vamos a comentar más adelante. Y ya lo demás, lo que a nosotros nos interesa en la parte de la evaluación prequirúrgica, ¿no? Los índices de Mago. Esto, recordar que lo debemos de complementar ya casi en todos lados con los valores indexados de las ramas, ¿no? Los índices tanto Nakata como Magun sí nos interesan que estén alto, pero complementarlos con el tamaño indexado a superficie corporal de las ramas, que parece ser que es un dato en la parte tanto anatómica como en la parte estadística que puede ser un poco más fidedigno. Si existía una circulación colateral, lo que mencionábamos al inicio, el paciente que dura más tiempo cianótico es el que va a tener mayor circulación colateral y evidentemente esto no le conviene al paciente, ¿no? Es un factor que al paciente no ensombrece un poco el pronóstico mientras mayor circulación colateral tenga. Y el porcentaje de reoxigenación, mientras más alto ellos consideraban que sí era un dato que había que considerarse porque el paciente podía estar en mayor riesgo por esto de la isquemia reperfusión. Evaluaron también qué tanto, si había o no desinserción de la válvula tricúspide, sobre todo para establecer si después habría necesidad de hacer algo a la válvula, ¿no? Que es algo que también importa, incluso cuando no se desinserta, sino si la válvula no queda ahí alterada una vez que uno cierra el defecto interventricular. Y qué hicieron en el tracto de salida del ventrículo derecho, y aquí vemos todo lo que ellos integraron en la parte de la técnica, ¿no? Si solo era resección muscular, si había que poner parches, en dónde los ponían, el tamaño del parche y evidentemente los tiempos de bomba.
Y ya después los porcentajes tanto de complicaciones como los índices aminérgicos, el tiempo de intubación, el tiempo de estancia y todo esto para analizarlo de forma matemática e intentar hacer esto, ¿no? El nomograma. Entonces, de todo lo que ellos recabaron de información, al final el nomograma que ellos proponen, que hicieron, era que encontraron las variables que ellos, al menos en el modelo que proponen, son las que mayor se relacionan con complicaciones tanto pre, trans y posquirúrgicas. Entonces, 11 fueron prequirúrgicas, es decir, 11 son datos que el paciente llega con ellos, ¿no? Y 4 son transquirúrgicas. Estas 15 variables son las que se utilizaron para hacer los modelos de matemáticos y de regresión y de análisis estadístico para intentar establecer lo del nomograma. Y lo que sí es que las complicaciones las asociaron a la edad de la cirugía, y esto en los dos extremos, ¿no? O sea, el paciente más chiquito es el que tiene mayor riesgo de complicaciones, estamos hablando de la parte de los neonatos, pero aquellos pacientes que superan los 12 meses de edad también los consideran como una edad donde puede haber mayor riesgo de complicación. Y las presiones arteriales. Esto es un dato interesante. Ellos veían que si el paciente, mientras menor estaba la TA media, estos pacientes decían pues que el paciente le costaba mucho más trabajo. ¿Y con qué lo relacionan en la parte de la discusión? Pues que si el paciente tiene menor TA media, puedes suponerse pues que la perfusión está más disminuida que aquellos que mantienen TAs medias más altas o de acuerdo al peso y a la talla. Entonces, de estas 15 variables que comento, esto solo lo pongo la vez que para que vean cómo hicieron el modelo matemático. Aquí está. A partir de aquí es todo lo que ellos establecen para hacer el nomograma. Y aquí vemos la cianosis, si era el grado de cianosis que tenían, ¿no? La historia sobre crisis de hipoxia, la clase funcional que estaba registrada prequirúrgica, si el paciente tenía bloqueo de rama, el hematocrito, los volúmenes indexados, el diámetro del atrio derecho también indexado para la superficie corporal, el tipo de cortocircuito, el cabalgamiento. Entonces, todo esto fue lo que se generó de forma matemática para hacer el nomograma. Y esto es como la explicación de cómo fueron a través de este modelo matemático mezclando la información después del cribaje que ellos hicieron, es decir, de todos los datos que recabaron, estos 15 datos son los pivotes para establecer el riesgo que tiene cada uno de los pacientes, ¿no? Y evidentemente la edad. Entonces, este nomograma, ellos proponen dos modelos. El primero de arriba es el que ellos lo denominan como de triple riesgo. El triple riesgo es exclusivamente porque hay tres estadiajes de riesgo, el bajo, el intermedio y el alto, ¿no? Entonces, ellos a través de esta regresión, este análisis matemáticos de esta diapositiva, establecen un primer nomograma con base en establecer riesgo, si es bajo, es medio o es alto. Esto vamos a ver que en sus reportes, en sus conclusiones, tiene cierta, exclusivamente para un grupo de edad funcionó mejor, ¿no? En la parte de establecer riesgo. Y el otro modelo, que es, lo nombran por las siglas, es de acuerdo a estos 5 modelos, 5 etapas de riesgo, ¿no? Y aquí es de muy bajo riesgo, de riesgo bajo relativo, riesgo intermedio, alto riesgo o riesgo refractario, que son los pacientes que mayor riesgo tienen con base en el análisis estadístico, ¿no? Entonces, aquí se forman los dos nomogramas que ellos proponen como modelos que se pueden utilizar para establecer el factor de riesgo de los pacientes con tetralogía de Fallot. Y bueno, lo que ellos hacen es que una vez que tienen todos los datos, se empiezan a establecer los índices de confianza de sus propios nomogramas. Entonces, básicamente lo que ellos dicen en la parte descriptiva es que estos dos modelos que consideran, una vez que establecieron que esas 15 variables eran las de mayor importancia, tienen un índice de confianza suficiente y en la parte estadística, ambos modelos puede ser un modelo reproducible para la estadificación de riesgo. Esto suena, bueno, la verdad es que es complicado, pues, en la parte como de matemática y la estadística que ponen, pero lo importante al final es que
estableciéndose estos modelos a través de las 15 variables, que esas sí se pueden tener en cualquier paciente que se va a someter a corrección de tetralogía de Fallot, supongo yo que ahí es donde podríamos irlo adecuando, es decir, que esas 15 factores que ellos establecieron como los de mayor riesgo sean las mismas que nosotros podamos considerar para el paciente que va a ser sometido a corrección de tetralogía de Fallot, dejando un poco de lado esta parte estadística y matemática que se vuelve muy compleja, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo esta es la clasificación de los 5 factores de riesgo, y aquí vemos cómo van introduciendo lo más importante en la parte esta del paciente de mayor edad, el grupo etario, ¿no? Para establecer si sí o si no es un factor pronóstico o es un factor que al final podemos considerar similar al resto de la parte demográfica o de la parte anatómica, o etcétera, etcétera, ¿no? La presión arterial, lo que comentábamos hace un momento, y bueno, ya ahí establecen como las líneas de predicción y los valores estadísticos. Entonces, ellos dicen que en la parte de la discusión, la clasificación de triple riesgo, la que es exclusivamente para bajo, intermedio y alto, es para establecer, es adecuada, ellos comentan que es adecuada para establecer potenciales complicaciones en los pacientes que tienen menor edad. Es decir, aquí ellos consideran que la clasificación de triple riesgo en el grupo en el que más le sirvió en la parte estadística fue en los menores de 12 meses y más en los menores de 6 meses. Recordar que ellos mismos ponen que el paciente de mayor edad es después de los 6 meses de edad. Entonces, la clasificación triple riesgo dicen que les funcionó a ellos en su modelo para los pacientes más chiquitos. Al contrario, que la clasificación esta de los 5 grados de riesgo, ellos decían que era mejor en predicción de complicaciones a mayor edad. Y aquí es igual, partiendo de los 12 meses, es decir, el paciente mayor de 1 año era el que podían clasificar mejor con este nomograma de 5 factores de riesgo. ¿Y qué dicen ellos? El problema con la tetralogía de Fallot es que es una patología altamente heterogénea. Es decir, ¿por qué? Porque la anatomía es muy diferente en cada uno de los pacientes con tetralogía de Fallot. Establecer, por ejemplo, los valores que se indexan del ecocardiograma también es muy heterogéneo. No hay un paciente igual en la parte esta del espectro de la tetralogía de Fallot. Los pesos, a qué edades llegan, ¿no? Que también es algo importante, la referencia de estos pacientes, que sea por más que los factores anatómicos estén más cercanos a los valores Z normales, si el paciente llega muy grande con demasiados estigmas de hipoxia crónica, pues evidentemente es algo que tenemos que también considerar. Pero bueno, al final dicen que el nomograma es una herramienta útil para establecer pronóstico y estrategias de manejo. Y bueno, lo que ellos dicen es que el índice de Magun, esta parte indexada para establecer o para analizar la circulación pulmonar, el cortocircuito que tenemos prequirúrgico reportado de predominio de derecha a izquierda, menor volumen al final de la diástole del ventrículo izquierdo, bloqueo de rama derecha y las colaterales aortopulmonares, ellos encuentran que, bueno, estas partes está asociado a mayor obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Es bastante lógico, pues no es fisiopatológico. Mientras más obstrucción tengamos de esto, evidentemente todo lo que acabamos de comentar va a estar más afectado. Entonces, esto es como factores que puede uno pensar, es decir, mientras más alteraciones tengamos en todas estas mediciones, pues el paciente evidentemente está con mayor obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Esto lo lleva al paciente a tener mayor hipoxia, en riesgo de tener crisis de hipoxia, y obviamente aumenta importante tanto el riesgo como peor pronóstico, ¿no? Eso es algo que pues parecería muy lógico, pero es más asociado con el modelo que ellos proponen, ¿no? Y bueno, la cianosis es importante, lo que ya hemos comentado algunas ocasiones, la crisis de hipoxia, el hematocrito muy alto, si hay o no deterioro de la clase funcional. Esto al paciente, una vez que se corrige, le va a traer mayor alteración cardiovascular, ¿no? Igual en relación con lo que comentamos, a diferencia del que se corrige muy temprano, que no está en contacto con tanto de este deterioro hemodinámico. Sin embargo, bueno,
Esto mismo al paciente le va a traer mayor riesgo quirúrgico asociado a lo de la circulación extracorpórea. Y si el paciente se puede corregir, va bien, el tiempo de convalecencia, y esto hablamos de tiempo hospital, tiempo de terapia intensiva, tiempo de ventilación mecánica, falla de órgano, va a costarle un poco más de trabajo. Es decir, mientras más alteraciones hemodinámicas tengamos con los pacientes con tetralogía de Fallot, evidentemente el riesgo es mayor y evidentemente el pronóstico es un poco menor, ¿no? Y lo que comentábamos hace un momento del cabalgamiento aórtico. Ellos encontraron que, recordar que en los datos demográficos viene ahí cabalgamiento aórtico menor o mayor de 50%. Era como los dos grupos que ellos tenían. Entonces, a mayor porcentaje de cabalgamiento, ellos referían que estaba asociado a mayor riesgo. Ellos establecen esto porque en la parte de la discusión comentan que para lograr cerrar la comunicación interventricular sin obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, no obstruir la salida aórtica, utilizabas mayor cantidad de parche, mayor cantidad de sutura, y eso traía más riesgo de alteraciones, desde arritmias, bloqueo o alteración tricuspidia o alteración del tracto izquierdo, ¿no? Entonces, ellos sí consideraban, pues en la parte de la discusión, que a mayor porcentaje de cabalgamiento aórtico, el paciente puede estar en mayor riesgo exclusivamente en la parte de la corrección. Y además que los parches intracardíacos de mayor tamaño, cuando el paciente en el seguimiento es posible hacer el análisis pues, de cómo está la geometría ventricular a través de resonancia magnética, por ejemplo, veían que mientras más se alteraba, digamos, o mientras más se trabajaba de forma intracardíaca, el paciente perdía geometría ventricular. Y recordar que esto es algo como que se repite bastante en todos los artículos en la evolución y la disfunción que pueda llegar a tener el paciente en el seguimiento. Mientras más se altere la geometría ventricular por la cirugía, el paciente está en mayor riesgo de presentar grados diferentes de disfunción ventricular, ¿no? Entonces, eso es algo que llama importantemente la atención, ¿no? Cómo el cabalgamiento aórtico puede repercutir en tantos factores para que el paciente pueda tener un pronóstico un poco más bajo, ¿no? Y bueno, si el parche infundibular era pequeño, es decir, que hacía una infundibulotomía pequeña, no había resección tan grande de masas, si la válvula tricúspide no se tocaba y quedaba normofuncionante, evidentemente menor tiempo de circulación extracorpórea, menor tiempo de pinzamientos, pues hay mayor preservación de la estructura cardíaca, menor respuesta inflamatoria, menor daño y isquemia de perfusión. Aquí, por ejemplo, aquí nos ponen un paciente con una cirugía que no cuesta tanto, ¿no? Que técnicamente no es tan difícil, entonces evidentemente pues a este paciente le debe de ir mejor. Y igual lo de la presión arterial que comentábamos hace un momento, ellos sí consideran que si el paciente tiene TEAs medias menor, está relacionado con menor perfusión de órganos y va a provocar mayor daño tisular. Esto en relación directa con la edad a la que se va a corregir. Y bueno, de todas maneras, ellos, lo que les comento hace un momento, o sea, de su casuística, ellos comentan que si bien no todos sus pacientes son menores de un año, ellos dicen que una edad adecuada, y la vuelven a entrecomillar para la corrección, es entre los 3 meses y los 4 años, ¿no? Yo creo que mucho de esto por la población que están teniendo, que también no son niños muy chiquitos, ¿no? Y de todas maneras, evidentemente ellos ponen que a mayor edad va a haber alteración mayor del ventrículo derecho, tienes más riesgo de disfunción diastólica y bueno, la cianosis prolongada, ¿no? Y bueno, los parches infundibulares, la preservación de la válvula tricúspide del menor tiempo, lo que comentábamos hace un momento, lo repite nuevamente en la discusión para establecer este riesgo. Y en la parte del objetivo del nomograma, ¿no? Sobre si era posible a través de esta evaluación proponer estrategias quirúrgicas, pues ellos dicen que sí, ¿no? Que es posible que con esto se pueda establecer en el grupo qué es lo que le conviene más al paciente, tanto en tiempo como en la parte de decisión de corrección, que esto, bueno, evidentemente lo único que van a mejorar es al paciente. Y hacen un acotamiento sobre la diferencia en la experiencia de los grupos quirúrgicos y también en su discusión, pues ellos dicen que a pesar de que es un
en la parte de estadística y matemática, ellos consideran que son factores, los 15 esos que ellos toman en consideración, son factores que se pueden reproducir o tomar en cuenta en otros grupos. La muestra es muy limitada como para extrapolar de forma general los resultados. Y bueno, y comentan lo mismo que en la gran mayoría de las revisiones, ¿no? Que es necesario estudios con mayor cantidad de pacientes, con una estadística un poco más controlada para tener información que pueda extrapolarse de forma general. Y la clasificación de triple riesgo, uno de los nomogramas que utilizan, es útil para la evaluación de pronóstico y al final es su conclusión. Y la otra clasificación de los 5 estadiajes de riesgo sirve para pacientes de mayor edad, es decir, aquí se puede establecer si el pronóstico es peor con los pacientes de mayor edad y mejor predicción sobre el pronóstico y sobre el riesgo de complicaciones, ¿no? Entonces, al final, a pesar de que es muy complejo todo lo que explican sobre la estadística y la matemática, pues nos podemos quedar con esto, ¿no? Que esos 15 factores que enumeran son los que nos pueden ayudar a establecer si el paciente está en mayor o en menor riesgo de acuerdo a nuestros programas y de acuerdo a nuestros grupos etarios de cada uno de los centros. Y eso es todo. Muy bien, Memo, muchas gracias. Pues la verdad es que son artículos muy interesantes y como bien lo decías, ¿no? Esta tendencia de repente que se ha propuesto de cada vez operar a niños más pequeños, pero que al final creo que es muy importante también el poder saber, ¿no? Nuestras posibilidades, saber cómo es nuestro expertise, pero también sobre todo el tema de la referencia, ¿no? Creo que en la mayoría de los centros difícilmente vamos a tener niños en la edad neonatal o niños referidos pues de esta manera que pudiéramos verlo. Y al final también a lo que nos exponemos en el día a día es a estos casos, ¿no? Niños mayores que llegan con nosotros y que creemos que también la evolución, de acuerdo a la referencia de estos artículos, pues puede ser satisfactoria. No sé si tengamos alguna pregunta, comentario, algo para el doctor Guillermo Godoy. ¿Puedo preguntar algo? Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, hola Memo, qué gusto de volver a oír que presentas algún artículo, y felicidades. Nada fácil, la verdad es que nada fácil estos 2 artículos porque son diferencias muy sutiles y están analizando, como tú dices, casos que muy difícilmente podemos nosotros analizar en nuestro medio precisamente porque no nos llegan tempranamente los pacientes. Pero independientemente de eso, yo más bien la pregunta es, Memo, entonces, o sea, ¿tú con qué te quedas de los artículos? O sea, después de analizar estos 2 artículos, ¿qué o cuál sería tu manera de manejar los niños con tetralogía de Fallot o qué escogerías tú? ¿Qué harías ya a partir de ahora con estos 2 artículos en cuanto a la toma de decisiones de si se corrige o no, si me espero tantito o a dónde quiero llegar para ya corregirlo? Es un poco el comentario, porque bueno, la verdad es que yo a lo largo de los años, si ustedes me dicen qué prefieres operar, cómo prefieres operar un Fallot, pues ya tengo también mis, pues mis dudas, pero finalmente pues están sesgadas por el tiempo, ¿no? Y por el momento y los momentos que a mí me ha tocado vivir. Pero no sé, Memo, ¿tú con qué te quedas de esto? Pues siento que lo que más me llamó la atención, doctor, es sobre todo el daño que, digo, esto, y eso lo sabemos en la parte teórica, ¿no? El daño que el paciente tiene cuando dura muchos años hipóxico, ¿no? Y eso lo vimos, o sea, lo vemos muy frecuente. El niño de Fallot de 4 años, por ejemplo, esos que llegan muy desaturados, lo que a mí me deja el artículo es que finalmente esos pacientes están en mayor riesgo, a pesar de que técnicamente no sea tan difícil, ¿no? Porque son niños más grandecitos, pero en mayor riesgo
en la parte del pronóstico, y es exclusivamente por los daños ya orgánicos que tiene el paciente, ¿no? Eso es algo que como que me deja mucho ruido. ¿Por qué? Porque, pues sí lo ves, a pesar de que no, en los niños más grandecitos no es tanto tiempo de circulación extracorpórea, no son pinzamientos tan largos que en esa parte uno dice, bueno, no debe de irle mal, ¿no? Es decir, pinzamientos cortos, tiempos de bombas cortos, pero ves que al final la evolución hemodinámica es peor en ese paciente, en el grandecito, hipóxico así severo. Entonces, eso es algo que a mí me metió mucho ruido con los análisis. Obviamente, digo, ustedes podrán decir con más años de experiencia, obviamente en la parte técnica pues es más difícil los más chiquitos, ¿no? En la parte técnica, pero eso sí habría que considerar pues en las realidades de cada uno, en la experiencia de cada grupo, qué conviene más, ¿no? Si hacer algo técnicamente más fácil, niños más grandecitos, pero con mayor riesgo, o empezar a hacerlos más pequeños y esperar que el pronóstico realmente sea más favorable, ¿no? Eh, no sé, algo que incluso veíamos allá, los grados de disfunción ventricular derecha del paciente con tetralogía de Fallot, independientemente de tiempos de bomba cortos, independientemente de tiempos de isquemia cortos, grados de disfunción ventricular derecha que le cuestan mucho al paciente, los vemos en todos lados, ¿no? Y ahí sí entra la interdisciplina, ¿no? O sea, la parte de soporte del ventrículo derecho posquirúrgico, poscardiotomía, que también es algo que habrá que considerar. No sé, Sí, yo sí, creo que esto me deja mucho ruido, doctor, sobre la hipoxia, o sea, que realmente es algo nocivo para el niño, ¿no? sí, claro. Sí, yo creo que bueno, ya cuando uno opera muchos Fallots, sí, o sea, el grado de hipoxia con el que entran a la corrección, sí lo correlaciona uno más con cómo le va a ir en el postoperatorio y cómo va a estar a mediano y largo plazo y qué tanto se logra recuperar. Esto, eh, eh, sí, yo creo que más bien en muchos casos pasa, pues, no solo en tetralogía de Fallot, como que la edad ideal de corrección es difícil encontrarla, sobre todo porque hay muchas variables. No nada más es la cuestión anatómica, bueno, eso es lo más importante, pero dos, el grado de desarrollo o de maduración de los tejidos que tiene el bebé y luego el grado de, mientras más tardío, más hipoxia y más, o sea, más se deteriora el paciente. Entonces, a mí, yo creo que, o sea, yo algo que estaba sacando de ventaja de los dos artículos es como que el bebé, el recién nacido, está de riesgo más aumentado. El riesgo, conforme es recién nacido, baja, como que viene a un valle y como que el menor riesgo y el mejor pronóstico más bien, lo están encontrando a los 4 meses a la corrección. Y después de esa edad empiezas ya se incrementa mucho. Entonces, yo creo que precisamente sobre todo el metaanálisis, el metaanálisis, pues para eso sirve, en base a la experiencia de todos los demás, ver que estadísticamente dónde están en todos los grupos el momento de un mejor pronóstico al hacer la corrección. Yo con lo que me quedo es que el niño de tetralogía de Fallot que está estable y que no necesita hacerle un Blaylock o que tiene una anatomía favorable para la corrección, el mejor momento para corregirlo va a ser entre los 3 y los 6 meses de edad y o sea, va a ser ideal entre los 3 y los 6 meses de edad y si no se puede, por lo menos tratar de operarlo antes del año de edad. Y como que después del año de edad, sí ya empieza a haber mayor riesgo y mayor complicaciones. Ahora, también esa es la otra. Si el niño puede llegar al año de edad, quiere decir que no llegó tan mal y que pudo llegar y que entonces yo tengo un niño más grande,
que lo puedo corregir mejor y que además ya por un mayor peso, ya un niño de 1 año debe andar pesando alrededor de 9 kilos, a esa edad el manejo postoperatorio, sobre todo el manejo intensivo postoperatorio inmediato, va a tener un mayor rango de error o de variabilidad que no lo va a afectar tanto. Entonces, no es lo mismo manejar la hemodinamia de un niño de 9 kilos que la hemodinamia de un posoperado de 3 kilos de peso. Entonces, sí creo que yo con lo que me quedo, pues, es que el niño con tetralogía de Fallot, idealmente operarlo entre los 3 y los 6 meses de edad. Yo creo que esa sería la principal conclusión, ¿no? Y bueno, además que también cada grupo tiene que sacar sus propias estadísticas, no estadísticas, sino sus propias maneras de trabajar para, en base a, o con base en la infraestructura con la que cuentan, la especialización del equipo, la comunicación, la curva de aprendizaje, etcétera, encontrar también la edad ideal de corregirlo, ¿no? Yo creo que también importante es como algo que decía Memo acerca del espectro de la tetralogía de Fallot, ¿no? Que independientemente de que estamos hablando en general de Fallot y de edades de corrección, dependemos mucho también de este espectro de la anatomía y como lo comentó en varias ocasiones, por ejemplo, el recién nacido que llega saturado, etcétera, en lugar de llevarlo probablemente a una cirugía paliativa, bueno, pues entonces cambia un poco el panorama, si es que es corregible de acuerdo a su anatomía. Y a lo mejor un Fallot un poquito más tranquilo, sin tanto cargamiento, etcétera, pues probablemente se pueda esperar un poco. Pero creo que también en nuestro medio el punto fundamental es el tema de cuándo llegan con nosotros, ¿no? Porque yo puedo pensar en corregir pacientes de 3 meses, pero si la referencia no es adecuada, pues probablemente pues es un poquito más difícil. Y sí, definitivo, el quien aboga por la corrección temprana, en definitiva, creo que o sea, la razón por la cual lo están haciendo es porque las complicaciones, o bueno, más bien quitarle esos factores de riesgo, ¿no? De la cianosis, no resecar tantas masas, y que eso a final de cuentas puede tener una mejor evolución. La verdad que sigue siendo todavía un tema que se debe adaptar mucho a nuestro medio y definitivamente también a todo este tema de expertise del grupo en general para saber hacia dónde va la corrección. Sí, exacto. La corrección es más fácil en un bebé chiquito, menos suturas, más tejidos a veces más manejables, el parche más chico, qué sé yo. Sin embargo, no es operarlos nada más, sino cómo va a estar ese postoperatorio, ¿no? Eso es lo que yo creo que es lo más importante, porque de nada me sirve hacer una corrección excelente si el postoperatorio en un bebé muy chiquito, sin querer se les va una burbujita de aire por el catéter y pues no lo tolera un bebé de 3 kilos o muchas variables, ¿no? Que definitivamente tienen que ver con la experiencia, el expertise, como tú dices. De acuerdo. Muy bien, Memo, ¿algo con lo que quieras concluir? No, la verdad es que lo mismo que comentaron ustedes, a lo mejor el problema es nuestras realidades, ¿no? Que llegan pues pacientes grandes, ¿no? Muy hipóxicos. Y entonces a lo mejor pues más bien intentar concientizar del riesgo que tiene el paciente por tanto daño por la hipoxia y lo que esperamos en cuanto a isquemia reperfusión, que no es poca cosa, ¿no? O sea, el paciente se nos puede ir exclusivamente en la parte hemodinámica, a pesar de que queden bien corregidos. ¿No? Pues adecuarnos. Muy bien. Pues no sé si tengan algún otro comentario, pregunta. Muy bien, pues de no ser así, les comento la próxima semana, el doctor Miguel Ángel Medina Andrade de Guadalajara le toca presentar por ahí un tema muy, muy interesante que seguramente les haré llegar los artículos a la brevedad. Espero verlo por aquí la próxima semana. Memo, agradecerte, siempre como inicié la sesión, tus artículos súper productivos, muy bien desarrollados y planteados y esperemos pronto también tenerte ya por acá
Te mandamos un abrazo y bueno, que tengan todos muy buena noche, descansen y nos vemos la próxima semana. Buenas noches a todos. Gusto en verlos. Un abrazo. Igualmente, un abrazote, Memo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, Doc, todo bien. Bueno, saludos. Saludos a todos allá. Gracias, Memo. Nos Buenas vemos, que noches. descansen. Gracias. Bye. Bye.